Hola, ¿cómo están? Esperamos en el Señor que se encuentren bien. Les damos la bienvenida a nuestro devocional de miércoles en la Iglesia Bautista Peniel por nuestro canal de YouTube. Y pues, ¿qué les parece si para comenzar este tiempo oramos? Señor, gracias por tus bondades y tus misericordias. Te exaltamos porque tú eres Dios, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, rogando que en el nombre de Cristo Jesús nos perdones y nos limpies de toda maldad. Gracias por tu cuidado, tu provisión, Señor, y porque día a día tus misericordias son nuevas cada mañana, y porque tu gracia, Señor, es mayor. Te exaltamos, Señor amado, y queremos poner en tus manos este tiempo, donde rogamos que sea tu palabra y la dirección de tu Espíritu quien nos conduzca a entender, Señor, el motivo de por qué algunas veces disciplinas, Señor, a tus hijos. ¿Para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito por el cual tú nos disciplinas? Y también saber qué producto o qué fruto tiene cuando somos ejercitados en la disciplina, Señor. Pues ponemos ese tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues alguna vez, hermanos, llegó un joven, un adolescente, y llega con sus padres después de un día de fiesta, una noche de fiesta. Cuando él avisó a sus padres que llegaría tarde, le dieron una hora de llegada y por supuesto el muchacho no cumplió. Cuando llegó por ahí de las 4 o 5 de la mañana, su papá lo reprendió, le llamó la atención y le dijo que no iba a salir en aproximadamente un mes debido a que no cumplió la hora de llegada que era, le pidieron llegar a la 1 de la mañana. Y este joven no le agradó la disciplina del papá y le dijo, ¿por qué me disciplinas? Si a los demás jóvenes no les dicen nada, si no les llaman la atención, incluso dejan que no lleguen a su casa, ¿por qué me disciplinas? ¿Por qué eres así? Pareciera que no me amas, pareciera que no me entiendes como los otros papás a sus hijos. Y el papá le dijo, mira, no hay que confundirse. Yo te amo y por cuanto te amo, yo por eso pongo medidas de disciplina y orden dentro de la casa, porque son para tu bien. Y también yo no me meto con los hijos de otras personas, yo no me meto con los hijos del vecino, porque no son mis hijos. Yo intervengo en tu vida para disciplina y orden porque te amo y porque tú eres mi hijo. Los demás no tienen relación conmigo. Tú eres mi hijo y es mi responsabilidad en mi amor darte corrección y disciplina. De esa misma forma, hermanos, Dios, al ser nuestro Padre, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios, al ser nuestro Padre eterno, precisamente entablamos una relación íntima con Dios por medio de Cristo y su Espíritu, cuando hemos puesto la fe en el Señor y entablamos o entramos a una relación íntima como padre e hijo. Nosotros llamamos Padre a nuestro Dios. Sabemos que Él nos ama como Padre y también la Escritura nos dice en Romanos que el Espíritu mismo nos confirma que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Abba Padre. A nosotros nos gusta tener una relación con Dios como Padre para que nos ame, para que nos procure, para que nos provea, para que nos ayude, hermanos, para que nos bendiga, pero poco nos gusta tener esa relación con Dios donde parte de su amor es la disciplina. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, hermanos, alguna vez nos enseñaron, aprendimos o escuchamos que nos decían, Dios es amor y por cuanto Dios es amor, Él no disciplina? No, al contrario, puesto que Dios es amor, dentro de esas aristas o facetas que tiene el amor divino, el amor perfecto de Dios, hermanos, es además de mostrar su cariño, de proveer, de cuidar, de salvarnos, de bendecirnos, hermanos, es la disciplina. Puesto que Dios nos ama, Él nos disciplina como un padre a los hijos. Y hoy vamos a confirmar esta parte. Recuerden que el domingo pasado enseñamos sobre la disciplina eclesiástica, por qué la disciplina, a quién se debe disciplinar y cuáles son las pautas de disciplina que nosotros debemos dar cuando tenemos que enfrentar o confrontar, disciplinar a un hermano, una hermana, alguna familia que están causando tropiezo en la iglesia, que han tenido algún pecado que no solamente escandaliza, sino que daña el testimonio de Cristo, la iglesia, la santidad de la iglesia. Tenemos que enfrentar esta situación a manera de disciplina. Entonces, hermanos, pues hoy vamos a ver cómo es que la disciplina eclesiástica, pues precisamente es, hermanos, ese desarrollo de amor que Dios tiene para con nosotros en esa relación íntima que tiene Él como Padre hacia nosotros como hijos. Vayan conmigo a Hebreos
capítulo 12, muchos de ustedes conocen ese texto, Hebreos capítulo 12, y vamos a leer de los versículos 5 al 11, perdón, Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, y dice así el texto. Si ya llegaron ahí, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, hablando de nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, hermanos, entonces hay una base. Dios disciplina a todo aquel que ha tomado por hijo. En esta reflexión de este miércoles, hermanos, vamos a observar 3 puntos principales. Primero, ¿por qué Dios nos disciplina? ¿Para qué Dios nos disciplina? ¿Y cuál sería el fruto o el resultado de la disciplina? ¿A dónde quiere llegar la disciplina? Entonces son puntos importantes. Primero es ¿por qué Dios nos disciplina? ¿Para qué Dios nos disciplina? ¿Y cuál es el fruto o el resultado que debe tener la disciplina? Cuando Dios ejercita disciplina en sus hijos, en todos y cada uno de nosotros. Primero, vuelvo a leer de los versículos 5 al 9. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquí me llama la atención en el versículo 9, porque dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hermanos, al final, parte de la obediencia y de nuestro amor a Dios es precisamente el sujetarnos a la disciplina, al respetar el que Dios quiere ponernos bajo juicio y disciplina, porque Él tiene un propósito mayor de lo que nosotros podemos entender. Entonces, si nosotros amamos a Dios y consideramos que a Dios le tenemos que obedecer, hermanos, parte de nuestra obediencia es cuando Dios nos disciplina, hay que sujetarnos, hermanos, a la disciplina. Dice, porque Él es el Padre de los Espíritus y viviremos. Cuando es el Padre de los Espíritus es que Dios nos creó, Dios es eterno, hermanos, y puesto que Él nos dio vida, Él nos dio ese soplo de vida, Él nos dio precisamente, hermanos, también nueva vida en Cristo, es que nosotros debemos sujetarnos a su disciplina debido a que somos sus hijos. Entonces, primero, lo que tenemos que responder es ¿por qué Dios nos disciplina? Y del versículo 6 de este texto dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esto se confirma en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento, hermanos, es una doctrina que se enseñaba al pueblo de Israel y a aquellas personas que tenían conocimiento de Dios. De hecho, desde la antigüedad, hermanos, cuando digo de antigüedad, es tiempos muy antiguos, aún antes de que viniera Moisés y liberara a los israelitas de Egipto, aún antes de que Dios diera en el Sinaí, amados hermanos, las leyes a Moisés, hermanos, aún antes de que viniera David y aún antes de que viniera el Señor Jesucristo, hermanos, ya desde muy antiguo ya se sabía o Dios ya había mostrado, revelado que al que ama, Él castiga o disciplina. Vayan conmigo a Job capítulo 5, versículo 17. Job capítulo 5, versículo 17. Dice el texto, y es algo interesante, dice así, y aquí, bienaventurado es al hombre a quien Dios castiga, por tanto no menospreciéis la corrección del poderoso,
porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curarán. Entonces, hermanos, aquí podemos observar, fíjense, interesante el contexto de Job. Saben ustedes que cuando hemos leído Job, dice desde el primer capítulo que Job era un hombre justo delante de Dios y por encima de muchos hombres de la tierra, Job era un hombre justo delante de Dios. Y aun a pesar de que Job era un hombre justo delante de Dios, Dios le permitió, amados hermanos, cruzar por un tiempo muy severo de juicio y de prueba. ¿Verdad? Aún Dios soberanamente permitió que Satanás interviniera en ciertas áreas de la vida de Job. Y esta prueba de fe, hermanos, de alguna manera fue una forma de corrección. No alcanzaba Job a comprender por qué si él era un hombre justo, Dios lo disciplinaba. ¿No, hermanos? Entonces, esta es una reflexión muy profunda. Por supuesto, sabemos que en alguna manera Job pudo haber llegado a pecar, no se muestra en las escrituras, pero las escrituras sí hablan de que todo hombre es pecador y por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia también enseña que todo hombre nace con naturaleza pecaminosa porque dice el Salmo de David, en pecado me concibió mi madre. Tal vez Job no era malvado, ¿verdad, hermanos? Como los otros hombres de su tiempo, pero en alguna manera, hermanos, por su naturaleza pecaminosa, alguna vez pecó. Y aunque él no lo hizo en la forma en que lo hacían los hombres de su tiempo, hermanos, Dios permitió prueba en su vida, hermanos, y era corrección y disciplina. Y eso es algo tal vez que no alcanzamos dentro del contexto de Job a comprender. Pero Job dice entonces en ese tiempo, ¿por qué menosprecias? O se escribe en el libro de Job, ¿por qué menosprecias, hijo mío, el castigo del Eterno? Puesto que Dios al que ama castiga como el Padre al Hijo, Él es el Todopoderoso. Y no solamente lo encontramos también en Job, hermanos, también lo podemos ver en Proverbios, capítulo 3, si van conmigo ahí a Proverbios, capítulo 3. Sabemos pues que la tradición, hermanos, nos dice que fue Salomón, el hijo del rey David, Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la historia en Israel, el rey más sabio y además poderoso y rico que hubo en Israel, hermanos. La tradición nos dicta que fue Salomón el que escribió este texto, y aún Salomón, dentro de la sabiduría que Dios le iluminó, hermanos, escribe precisamente esta parte de la escritura donde dice, versículo 11 y 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de tu corrección, porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Hermanos, nosotros cuando somos disciplinados por Dios, tenemos que observar, hermanos, que Dios nos disciplina por una razón máxima y tal vez sencilla para Él, aunque difícil de comprender para nosotros, y es que somos sus hijos. Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, fuimos llamados a comportarnos, hermanos, de acuerdo a cómo se debe comportar un hijo de Dios. Y puesto que hemos tenido ese llamado, hermanos, Dios, para mantenernos precisamente en el camino de la santidad, en el camino de ser como su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Dios ha utilizado como estrategia la disciplina para que aquellas personas que le aman y que le temen, los que ponemos nuestra fe en Cristo, podamos mantenernos, hermanos, en santidad, en justicia, en dar un buen testimonio. De hecho, en Efesios capítulo 4 también escribe el apóstol Pablo algo muy interesante y dice, versículo 1, Efesios 4:1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hermanos, dice versículo 1, pero preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cuál es esa vocación, ese llamado que nos dio? Fuimos llamados a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y es por eso que la sencilla razón, hermanos, por la cual Dios nos castiga o nos disciplina, nos corrige, nos mete en orden, hermanos, es porque somos sus hijos, porque espiritualmente en Cristo Él nos ha adoptado, dice la Escritura, que en Cristo Él nos ha adoptado como sus hijos, y entonces, hermanos,
Por esa razón de que nosotros somos los hijos de Dios adoptados mediante el sacrificio de Cristo, hermanos, que ese fue el contrato de adopción, pues nosotros debemos sujetarnos a su disciplina. Entonces, primera razón, hermanos, de por qué Dios nos disciplina es porque nosotros somos sus hijos. Y hay diferentes pasajes, hermanos, donde nosotros pues podemos confirmar que precisamente somos hijos de Dios. Dice en Romanos 8, en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Has puesto tu fe en Cristo, tienes amor por Dios, amas a Dios, entonces considera esto. Si te consideras hijo o hija de Dios, considera que dentro de todas las aristas que tiene el amor de Dios, además de proveer, de proteger, de bendecir, y algunas otras cosas que Dios tiene para con nosotros, de salvarnos, también Dios nos disciplina. Dentro de su amor, Él nos disciplina. Y nos pone aquí, hermanos, la analogía de nuestros padres. Cuando nosotros éramos jóvenes o niños, nuestros padres por amor nos disciplinaban, nos corregían. Y por supuesto esta historia que les decía yo al principio de esta enseñanza, de aquel joven rebelde que se expresaba o se pronunciaba en cuanto a la disciplina que su padre le daba, pues la respuesta del padre fue muy sabia. ¿Por qué? Porque le dijo, es que los demás jóvenes que van a la fiesta y que están de madrugada y que no llegan a su casa y hacen otras cosas, no son mis hijos. Tú eres mi hijo y dentro de mi amor está la responsabilidad de darte disciplina y corrección para que tú no te desvíes. Entonces, así es Dios. Si eso hacen nuestros padres con nosotros, y nuestros padres, como dice el texto, son imperfectos, pues Dios, hermanos, siendo un Dios eterno y perfecto, sabe qué es lo mejor para nosotros, y dentro de esto es que al ser nuestro Padre, ser nosotros hijos de Dios, aunque adoptivos, hermanos en Cristo, Dios utiliza la disciplina a causa de que nos ama tan grandemente, hermanos, porque somos sus hijos, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros estamos sujetos en disciplina, y a veces la disciplina se ve en manera de prueba, hermanos, pues nosotros tenemos que recordar que fuera de quejarnos con Dios, ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué me está pasando todo esto? Fuera de entrar en esto, hermanos, la primera razón es que Dios disciplina a causa de un pecado, a causa de una vida desordenada, o incluso a veces la disciplina de Dios es para perfeccionar nuestra fe, y ahorita vamos a ver ese punto. Entonces, pero primero respondemos, hermanos, ¿por qué Dios nos disciplina? Pues porque Dios es nuestro Padre, y como Él nos ama como padre a un hijo, Dios nos disciplina. Ahora vamos a ver la otra parte, hermanos. Dice el versículo 10, dice, y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, hermanos, ahora ya respondimos el por qué Dios nos disciplina. Ahora vamos a responder, según este versículo, para qué Dios ejerce disciplina o juicio en aquellos que ama, en aquellos que son sus hijos, en aquellos que han puesto su fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Y otra vez, hermanos, la respuesta está, vamos a decir en la parte B del versículo 10 de Hebreos 12, cuando dice, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermanos, nunca Dios nos va a castigar, nos va a sujetar en disciplina o en corrección, simple y sencillamente porque Él sea vengativo o arbitrario. No, simple y sencillamente, hermanos, Dios nos va a sujetar en disciplina, además de porque nos ama como un padre a hijos, Dios nos va a disciplinar para que nosotros seamos perfeccionados en la fe y para que nosotros alcancemos el carácter santo que Él tiene, el carácter justo y verdadero. Entonces, lo que Dios quiere hacer en nuestra disciplina, cuando Dios ejercita disciplina en cada uno de nosotros, es porque Dios quiere ejercer o perfeccionar la santidad, hermanos, la justicia y el carácter verdadero en nosotros. Esto es algo que es manifiesto, hermanos, en las Escrituras. Entonces, al final, nosotros debemos observar que Dios nos disciplina, pero también Dios tiene una razón. La razón por la cual quiere disciplinarnos, y otra vez, hermanos, es para perfeccionar nuestra fe y para que nosotros crezcamos en santidad, en la piedad.
¿verdad? Nosotros entonces podemos tener pasajes donde podemos observar el por qué pasamos por pruebas en cierta disciplina, hermanos, y la Biblia es muy clara en esta situación. Fíjense, vamos aquí a Santiago, acompáñenme, tenemos luego aquí adelante a Santiago, y aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 7, la Biblia nos enseña algo muy interesante. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya aquí vemos en Santiago, hermanos, el por qué cruzamos por pruebas y a veces la prueba, hermanos, se va a manifestar en una disciplina. Y acuérdense, la disciplina, hermanos, es para participar de la santidad de Dios, para que nosotros seamos corregidos, ¿verdad? Y para perfeccionar nuestra fe. Entonces dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por supuesto, cuando nosotros incluso pasamos por disciplina, hermanos, por alguna prueba y esta prueba se manifiesta en disciplina, quiero aquí hacer un paréntesis o una aclaración. No necesariamente siempre que estamos en prueba es una disciplina de parte de Dios. Muchas veces la prueba simple y sencillamente es para perfeccionar nuestra fe. Pero también, hermanos, a veces la prueba una de las formas en que la prueba se va a manifestar es en disciplina, eso es lo que estoy diciendo, está claro. No siempre, hermanos, la prueba es a causa de nuestro castigo o a causa de un pecado, algo que hayamos cometido, sino que la prueba al final, per se, siempre va a tener el propósito de perfeccionarnos en la fe. Pero una de las aristas o una de las formas en las cuales a veces viene la prueba es la disciplina y la corrección, porque acuérdense que la disciplina tiene como propósito perfeccionar nuestro carácter o que nuestro carácter se conforme al carácter de Cristo. Entonces, una vez aclarado esto, dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, esto me recuerda otra vez a Job. Ya les había leído ese pasaje de Job 5:17, donde hay el reclamo de Señor, ¿por qué me disciplinas? Y entonces hay una respuesta de sus amigos cuando le dicen, no menosprecies, hijo mío, en la disciplina del Señor, porque Dios aquí ama castiga. Entonces, hermanos, aquí Job no sabía cómo responder, Job no sabía cómo actuar dentro del juicio, la disciplina que Dios permitió, dentro de la prueba que él estaba cruzando, hermanos, y la respuesta de Dios es, no te fatigues, no lo menosprecies, sujétate a la disciplina, porque es parte del amor de Dios. Entonces, hermanos, aquí también la prueba de la fe, según Santiago, hermanos, cuando nosotros no sabemos qué hacer, no solamente en la prueba, sino cuando estamos sujetos en la disciplina, tenemos que orar al Señor y entrar a su palabra y buscar, hermanos, porque de alguna manera, ¿cómo podemos nosotros enfrentar la prueba o la disciplina para que nosotros podamos ser firmes y cabales? Es decir, el producto de lo que está sucediendo, lo que Dios quiere cuando nosotros somos disciplinados. Así que, hermanos, nosotros debemos observar que en esta pauta, la disciplina tiene como propósito perfeccionar nuestra fe, fortalecer nuestra vida piadosa, ¿verdad? Para llevarnos al carácter de Dios, que por eso dice participar de su santidad, de su justicia, de su verdad. Entonces, hermanos, ese propósito tiene la disciplina, que es, otra vez, hermanos, es perfeccionarnos en la fe, es también perfeccionar nuestra vida piadosa para que cada día seamos más al carácter de Cristo y no actuemos en nuestra propia carne. Entonces, grandes propósitos que tiene, o gran propósito, hermanos, que tiene la disciplina cuando Dios la ejerce en nosotros. Así que cuando nosotros, hermanos, somos ejercitados en disciplina, no debemos nosotros quejarnos, ni rechazar la disciplina del Señor, ni hacernos los mártires, ni hacernos las víctimas, ni buscar culpables, sino que cuando nosotros somos ejercitados en disciplina, nosotros tenemos que sujetarnos a ella
rogando a Dios sabiduría para que nosotros podamos enfrentarla con fortaleza, pero también con obediencia en el corazón, sabiendo que Dios tiene un propósito más grande dentro de la disciplina que nosotros podemos encontrar. El apóstol Pedro, perdón, hermanos, también habla en la primera epístola, hablando otra vez, hermanos, dentro de la prueba, pero ya les decía que una de las aristas que muchas veces tiene la prueba es la disciplina. Y vamos a ver aquí en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, dice en el versículo 6, hablando el apóstol Pedro de la gracia de Dios, perdón, que ha dado en nosotros, la cual dice que ha sido por la gracia de Dios, la resurrección de Jesucristo, que nos ha dado una gracia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada desde los cielos. Ya empieza a dar una explicación de por qué el auditorio de su tiempo le llamaban los judíos o los cristianos de la dispersión, que habían sido, que estaban perseguidos por su fe en Cristo, fueron dispersos, hermanos, y esos cristianos de la dispersión les habla Pedro sobre la gracia de Dios, la eficacia de la gracia de Dios, la seguridad de la gracia de Dios, y luego entre esas, al saber que están siendo perseguidos, incluso algunos asesinados, el apóstol Pedro les dice, en lo cual, hablando de la gracia, vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado es Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos encontrar de nuevo o confirmamos que dentro de la prueba, Dios usa también la disciplina, ya sea que seamos disciplinados por medio de prueba o porque sea un castigo a causa de nuestros pecados, hermanos. Al final nosotros tenemos que tanto gozarnos como obedecer dentro de la disciplina y entender que Dios tiene un propósito mayor dentro del juicio o la corrección que tiene hacia nosotros, y ese propósito es perfeccionar nuestra fe, fortalecernos también en nuestra vida piadosa, porque Él quiere que nosotros seamos o alcancemos, hermanos, el carácter de Cristo. Si tú de alguna forma, hermano, hermana, necesitas saber cómo es eso de alcanzar el carácter de Cristo, pues tú puedes ir a Gálatas 5, del 21 al 22, cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, ¿verdad? Estos 9 aspectos que la Escritura en Gálatas 5 escribe, pues es el carácter de Cristo, pero esto no lo vamos a desarrollar si nosotros no somos ejercitados en prueba o en este caso en disciplina. Si no somos disciplinados, nosotros no vamos a alcanzar esto. Para alcanzar, hermanos, la obediencia y la vida piadosa, siempre me acuerdo, hermanos, uno de mis salmos favoritos es el Salmo 119, 71. Y ahorita le van a ver porque vayan conmigo ahí a Salmo 119, 71, Salmo 119, por supuesto es el salmo más largo de todos los salmos, hermanos, es uno de los pasajes más largos de toda la Biblia, ¿sí? Y teniendo 176 versículos, pero es interesante, hermanos, cómo el Salmo nos enseña a que nosotros podemos esperar en el Señor sabiendo que Él nos ama, nos sujeta en este tipo de prueba como es la disciplina para perfeccionar. Nos dice aquí en Salmo 119, 71, dice, bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Ahora, ¿por qué Dios tendría que haber humillado al salmista? Pues porque, por supuesto, el salmista, para humillarse, tendría que haber tenido una actitud soberbia. Y al tener una actitud soberbia, él tenía que humillarse y Dios iba a utilizar para humillarlo la disciplina. Por eso dicen, bueno, me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Es decir, para ser corregido en tu palabra. Pero si tuvo que ser humillado es porque era un hombre precisamente soberbio, y en su soberbia Dios tenía que disciplinarlo. Fíjense, regresando aquí aquí al Nuevo Testamento, dice la Escritura, si van conmigo ahí en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, y 6 dice,
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, este texto está en congruencia con Salmo 119, 71, que dice, bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Entonces, hermanos, aquí podemos ver claramente que Dios usa la disciplina, ¿verdad?, con el propósito de perfeccionar nuestra fe, de fortalecer nuestra vida piadosa y, por supuesto, de llevarnos al carácter de Cristo. Y por último, hermanos, ¿cuál es el fruto o qué esperaríamos del fruto o el producto de la disciplina? Dice en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de que da fruto, apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Hermanos, el propósito, hermanos, entonces vamos a decir el fruto o el producto de la disciplina, hermanos, es que esto va a traer paz, y esa paz es que vamos a encontrar que dentro de la disciplina que Dios ejercitó en nosotros, hemos entrado en justicia. Es decir, se ha logrado el propósito que Dios quería en nosotros, que era precisamente, hermanos, ejercer en nosotros el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo es justicia en su totalidad, hermanos. Entonces, ¿por qué entonces Dios tiene ese propósito tan grande, hermanos? Pues es que Dios nos disciplina porque quiere traernos fruto apacible de justicia, y saber que Dios ha actuado de tal manera, tan justamente, que ha dado la paga de nuestro pecado debido a que somos sus hijos, hermanos. Él nos ha ejercitado en justicia porque Él quiere que seamos gente que viva justa y piadosamente. Eso lo dice, hermanos, de alguna forma en Tito. Si ustedes van conmigo a la epístola de Tito, capítulo 2, Tito capítulo 2, dice en el versículo 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos ejercitados en disciplina, vamos a observar que el fruto de la disciplina es darnos cuenta que Dios ha ejercido precisamente su corrección en nosotros para que nosotros seamos hallados en justicia. Una vida justa es aquella que ha temido a Dios, y para llegar a una vida justa que ha temido a Dios, tuvimos que haber sido ejercitados en disciplina para encontrar que Dios precisamente es un Dios justo, que nos ha llamado a la justicia, y para eso utiliza, hermanos, la disciplina. Acuérdense de ese Salmo 119, 71, de nuevo, que dice, bueno me es haber sido humillado para entender o comprender tus estatutos. Dios resiste a los soberbios, hermanos, y da gracia a los humildes, y para que nosotros adquiramos ese carácter piadoso, fortalecer nuestra fe, hermanos, y encontrar justicia dentro de lo que Dios hace, hermanos, es precisamente que Él usa la disciplina. Entonces, cuando estamos ejercitados, Dios nos está ejercitando en disciplina. Si te preguntas por qué, pues si has puesto tu fe en Cristo, por supuesto es que la disciplina es porque Dios te ama, porque Él es tu Padre y tú eres su hijo o su hija. Dos, ¿para qué nos disciplina? Para fortalecer nuestra fe, para ejercitar de una manera más grande nuestra piedad y llevarnos a la imagen de su Hijo. Y tres, hay un propósito o hay un fruto que la disciplina quiere ejercer en nosotros, y es un carácter de justicia, una vida de justicia. Y no lo vamos a dar o no lo vamos a tener hasta que Dios precisamente, hermanos, trata con nosotros, nos disciplina, corrige o juzga nuestra vida, y ahí encontramos que Dios es enteramente justo y que Él quiere que todos los que somos llamados sus hijos seamos justos como Él es justo, o como dice Primera de Pedro, capítulo 1, por ahí del versículo 16, sed santo porque yo soy santo. Entonces Dios nos disciplina, hermanos, porque somos sus hijos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Nos disciplina para que nosotros ejercitamos nuestra fe y nuestra vida piadosa y llevarnos a la imagen de Cristo, y por supuesto el fruto de la disciplina tiene que ser una vida y un carácter justo, así como Cristo lo tuvo y nos mostró en esta vida terrenal. Esas son las formas por las cuales, o los motivos por los cuales Dios disciplina a aquellos que aman. Pues vamos a terminar con una oración, y espero que esto haya sido no solamente de comprensión, sino de edificación para ti. Vamos a terminar. Padre, gracias por tu palabra al mostrarnos que los propósitos de la disciplina que tú ejerces en nosotros, aquellos que conocemos a Cristo y que te amamos, son más grandes que lo que nuestra mente y nuestro corazón perciben.
Primero, recordar, Señor, que tú eres nuestro Padre, que fuimos comprados con la sangre de tu Hijo, que hemos sido adoptados como hijos tuyos y que, por supuesto, como hijos tuyos, tú al amarnos nos disciplinas de una manera perfecta. Y que el propósito de tu disciplina es fortalecer nuestra fe, Señor, por supuesto, crecer, llevarnos a crecer en nuestra vida piadosa y, por supuesto, para llevarnos a la imagen de tu Hijo. Y que también, Señor, pues como vemos en tu palabra aquí en Hebreos 12, es que el producto o el fruto de la disciplina va a hacer que nosotros va a crear o va a construir una persona que conduzca de una manera más justa en este peregrinar cristiano y en esta vida terrenal, Señor. Pues gracias por todo esto. Ayúdanos a comprendernos por medio de tu palabra y tu espíritu. Y gracias, Señor, porque dentro de tu amor ejerces tu disciplina, porque incluso podríamos añadir, Señor, que la disciplina para nosotros como hijos tuyos es una señal, hermanos, Dios, para nuestros hermanos y para nosotros, la disciplina es una señal fehaciente de que somos tus hijos y que no somos bastardos, Señor. Pues alabado sea tu nombre y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les guarde y que la pasen muy bien. Hasta pronto.